Bueno, ahora vamos a ver lo que es una función cuadrática. Como siguiente punto, sea f de x igual a ax al cuadrado más b por x más c. A es coeficiente principal, tiene su parte cuadrática, su parte lineal y su parte independiente. Acá lo más importante es que el término de el a, que es el coeficiente principal, sea diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces se garantiza de que siempre es cuadrática. Normalmente siempre lo que se hace para poder graficar una función cuadrática es completar cuadrados, para que sea un cuadrado perfecto. Completando cuadrados. La función se transforma de la siguiente manera. F de x es la misma función, pero ahora va a ser así. A, que es el coeficiente independiente, diferente de 0, por x menos h, todo esto al cuadrado, más k. Eso lo que se hace es tratar de eliminar el término lineal. ¿Esto para qué? Para poder graficar en base a la función cuadrática, que ya hemos visto ya anteriormente. Ahora, si nosotros analizamos, vamos a ver que h y sk nos van a dar unos datos importantes. Entonces vamos a poner acá, donde el vértice va a ser justamente ese punto h punto coma k. Eso le llamamos vértice. Vértice. Y este triangulito es la discriminante, que siempre es, de acá se saca b al cuadrado menos 4 veces a por c. Eso es la discriminante. Vamos a poner ahí discriminante. Esto nos ayuda a graficar. Tenemos el vértice, tenemos la discriminante. Entonces, vamos a ver tres tipos de funciones. Cuando la discriminante es positiva, cuando la discriminante es 0 y cuando la discriminante es negativa. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Pues acá tendremos un eje y, un eje x para esta función. Le dibujamos tres ejes cartesianos. Muy bien. Ahora analizamos cómo se graficaría si el triangulito discriminante es positiva. Por lo general se tiene dos raíces reales. Entonces va a cortar al eje x en dos puntos. Vamos a suponer que sea así. Así, ¿eh? Esto ocurre si el coeficiente principal es positivo, es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Y este punto que vemos acá se llama vértice. Y ese es el famoso h, k. Pero ¿qué pasaría si tenemos que el coeficiente principal es negativo? Entonces, de igual manera,
la tendríamos así. Esto ocurre si el coeficiente principal es negativo. Y acá tendríamos su vértice de igual distancia. Ahora, los dos cortan al eje X en dos puntos. Las dos gráficas. Ahora, ¿qué pasaría si la discriminante es igual a 0? Quiere decir que tiene una sola raíz. Quiere decir que corta el eje X en un solo punto. Entonces, si analizamos, podríamos tener así. Cualquier punto, vamos a poner que acá está el vértice. Ahí, más o menos. Entonces, acá tenemos el vértice H, K. Y esto ocurre cuando A es mayor que 0. Pero ¿qué pasaría si A es menor que 0? No hay problema. Baja. Esto es para A menor que 0. Simple. Ve, corta el eje X en un punto nada más. Pero ¿qué pasaría si la discriminante es negativa? No tiene raíces reales, solo imaginarias. Entonces estaría flotando así más o menos, ¿no? Nunca va a cortar al eje X. Entonces, si tenemos una ecuación, podría estar ahí, ¿no? Entonces acá tendríamos así. Sí puede cortar el eje Y, pero nunca al eje X, ¿verdad? Entonces acá tendríamos el vértice. Y este sería estaría arriba, de eje X para arriba, siempre y cuando A es mayor que 0. O estaría abajo, si A es menor que 0. Tendríamos así. Entonces, ahí tenemos tres tipos de gráfica de funciones cuadráticas. Ahora, veamos función potencial. Función potencial. O potencia, ¿no? Acá lo que tenemos que analizar, ver el exponente, si es par o impar. Entonces, la regla de correspondencia. La regla de correspondencia. Regla de correspondencia. Tendríamos f de x es igual a x elevado a la n, tal que el n sea exponente natural. ¿Qué pasaría si n es par? Entonces, tendríamos que analizar la siguiente gráfica. El eje Y, el eje X, ahora, acá por ejemplo estaría el punto número 1, ¿sí? Yo ya le he puesto estas líneas punteadas que son referencia, marco de referencias. Acá estaría, por ejemplo, el -1,
el 0 y el 1. Entonces, esto es muy parecido, pues imagínense que tenga a esto, ¿no? A esto. Imagínense que el vértice sea el centro, por eso es x a la n. Por eso es en el vértice, es en el centro. Ahora, la concavidad es hacia arriba, ¿sí? Porque ahí está el 1 adelante, es positivo. Lo que vamos a analizar aquí es cómo se graficaría la función cuadrática. Así fuese la cuadrática. Este sería x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Ya? X al cuadrado. Me conviene ponerlo afuera. Okay. Sí, afuera, ¿por qué? Porque el x a la cuarta es mucho más empinada. Entonces, así viene por esta parte y acá también se viene así. Así. Y este sería x a la cuarta. El siguiente, si es x a la sexta, por acá y por abajo. Y así. Si ustedes nos podemos dar un zoom, vamos a hacerlo mejor. Lo más importante, el dominio. Es todos los reales. Cualquier punto del eje x. Bueno. Pero vemos que la gráfica solo aparece en el primero y segundo cuadrante. Entonces, el rango de la función sería todos los reales positivos, incluyendo al 0, que sería el vértice. Ahora, ¿qué pasaría si n es impar? Si n es impar. De igual manera, tendríamos que dibujar, ahora sí, parte positiva, parte negativa. El eje X y el eje Y. A ver, acá tendríamos a 1, acá tendríamos a menos 1, acá al 0, acá al menos 1 y acá al 1. Ahora, ¿cómo sería la gráfica x al cubo? Impar, ¿verdad? X al cubo vendría así. Así sería x al cubo. Muy bien. Y x a la quinta, igual, más empinada. Entonces vendría desde acá. Y por abajo. Acá por encima. Y por abajo. Ahí está. Ese sería x a la quinta. Y así podemos graficar x a la séptima, x a la novena, todos los impares. El dominio de f es todos los reales. Y el rango de f también es todos los reales. Ahora veamos unas propiedades de gráfica de funciones. Bueno, ahora veamos unas propiedades de gráfica de funciones. Desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal.
Entonces empecemos por desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical. Consideremos una constante h positiva. Entonces tenemos lo siguiente. A ver, vamos a graficar dos planos cartesianos. Dos planos cartesianos. Uno para poder graficar una función f cualquiera. Una función f cualquiera. Entonces, por lo general, agarremos una exponencial, a ver. Una potencial. Impar. Ponte que esta sea f de x. F de x. Entonces, si nosotros desplazamos hacia arriba o hacia abajo la función, lo que tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos a h y acá a menos h. Ahí está, menos h. Entonces, si vamos a graficar, tendríamos lo siguiente. Si esto se desplaza, le sumo a la función f un h, la función va a desplazarse hacia arriba. Entonces lo que teníamos por acá va a estar así, ¿no? Eso sería f de x más h. Ahora, si yo a la función f de x le resto h, la función se desplaza hacia abajo. Entonces, tendríamos así. Este sería menos h, punto menos h, acá. Y la función sería f de x menos h. Ahí está. Entonces, vemos que la función se desplaza hacia arriba si a la función se le agrega una constante. Se desplaza hacia abajo si a la función se le resta una constante. Pues ahí tenemos dos gráficas. Desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal. Consideremos un k también mayor que 0. Entonces vamos a graficar también dos planos cartesianos, uno para una gráfica original y otro para una gráfica que se está desplazando. Acá tenemos el eje X y el eje Y. Listo. Y, X, Y, X. Entonces, la misma gráfica. Así, por ejemplo. F de X. F de X. Quiero que se desplace hacia la derecha. Entonces, al f de x no lo voy a hacer nada, sino adentro, a la variable. ¿Sí? A la variable. Si se va a desplazar un k, si se va a desplazar un k, tendríamos así, ¿no? La misma función. Ahí está, ¿eh? Pero esta función
f de x menos k. Ojo, si acá es positivo, acá resto, ¿sí? Menos k. ¿Sí? Si k es positivo, acá estoy restando. Y eso se desplaza hacia la derecha. Pero si tengo el mismo desplazamiento, acá tengo a menos k. Entonces, supongamos así, ¿no? Ahí está. Acá tengo a menos k. Desplazamiento hacia la izquierda. Esta sería la función f de x. Acá es negativo, se multiplica por menos. Menos por menos más k. Pero a la variable le afecta. No a la función, sino solo a la variable. ¿Sí? Muy importante. Entonces, veamos también una gráfica de menos f de x a partir de f de x. Entonces ponemos gráfica de f de menos f de x. O sea, la negativa de f de x. A partir de f de x. Entonces, veamos lo siguiente. Grafiquemos una función. Un plano cartesiano. Así. Y vamos a graficar f de x. Voy a graficar f de x como una senoidal más o menos. De más o menos sería así. O una cosenoidal así. Así. Algo así. Entonces, si tenemos esta función, que es f de x, si yo quiero graficar menos f de x, el espejo se vuelve el eje cartesiano x. El espejo se vuelve si a la función le voy a multiplicar a toda la función por menos, el eje x se vuelve el espejo. Entonces sería, esto baja, todo esto sube, esto baja, todo esto sube. Entonces la función blanca sería menos f de x. Menos f de x. Ah, ya, interesante. ¿Quién se volvió el espejo? X. Todo lo que está abajo sube, todo lo que está arriba baja. Y ahora la gráfica de valor absoluto de la función a partir de f de x. A partir de f de x. Entonces, grafiquemos nuevamente dos ejes cartesianos. Para tenerlo de referencia. Y, X, X,
X y Y. Ahora, igualito, la misma función. Esta senoidal. Ahí está. Esa sería la función f de x, ¿verdad? De nuestra función inicial, la que era amarilla, pues, ¿no? Pero en este caso la hemos puesto blanco. Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué pasa? La parte blanca se mantiene. Si yo quiero hallar el valor absoluto, la parte blanca se mantiene. Y la parte que es negativa, esto y esto, se vuelve positiva. Entonces sube. Ya está. Ya no está abajo. Ya no está abajo. Ha subido, se ha desplazado hacia arriba. Y esto sería la nueva función valor absoluto de f de x. Valor absoluto de f de x. Ahora veamos dos propiedades más. Bueno, y para último, para acabar, la gráfica de menos f de x. La gráfica de f de menos x, perdón. F de menos x a partir de f de x. A ver, a partir de f de x. ¿Cómo sería esto? Vamos a escribir dos gráficas, igual que hemos estado haciendo. Y vamos a ver cómo evoluciona. Acá tenemos el eje X para cada una y el eje Y para cada una. Entonces, supongamos que tenemos una cúbica más o menos así. F de X. ¿Qué es lo que sucede si yo a la variable le multiplico por menos? No a la función, sino solo a la variable. Solo afecta a la variable. Ahora, el eje Y se vuelve espejo. Lo que está a la derecha pasa a la izquierda. Y lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Entonces, este sería f de menos x. Ahí está. F de menos x. Ahora, por último, gráfica de f del valor absoluto de x a partir de f de x. Y con esto estaríamos acabando la serie de gráfica de una función. En la parte teórica nada más. Pues igual, vamos a plantear dos ejes cartesianos. Y, X. Y veamos lo siguiente. Ponemos una cúbica que corte a los dos ejes. Ahí está. Entonces, si y acá por ejemplo se vértice, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasaría si yo tomo el valor absoluto no a la función como antes, sino solo a la variable? Entonces, la parte que está hacia más x se mantiene.
y la parte que tiene, la parte que está en menos x, se vuelve, y tiene menos y, negativo y, se vuelve positivo, y entonces sería así. Esta parte sube, cambia de signo, ¿sí? Cada punto de acá cambia de signo. La parte de acá, no, la parte de acá ya tiene el x positivo. La parte que tiene el x negativo, cambia de signo, hacia arriba. Entonces estaríamos en este caso. Bueno, y eso fue todo con respecto a gráfica de funciones. En la parte teórica subiré un ejercicio con... un video con ejercicios con respecto a todo este tema, con respecto también al tema anterior. Vamos a subir muchos problemas, mucha resolución de problemas para los exámenes, ¿no? Y para que ustedes puedan desarrollar sus gráficas para la parte de física también. Entonces, bueno, eso fue todo con mi persona. Espero que puedan compartir y dar like al video. Mándenos sus comentarios, sus sugerencias. En la parte de abajo pueden encontrar el correo electrónico donde ustedes pueden también mandar sus problemas. Nosotros subiremos en videos también la resolución de sus problemas, los más difíciles. Y eso fue todo con nosotros. Búsquenos en Facebook, estamos como /asesoría científica online. Y eso fue todo, hasta luego, gracias.